¿Cuáles son los elementos que tiene el Ministerio Público para solicitar 36 meses de prisión preventiva, 3 años de cárcel para la empresaria Sara Goray y el periodista Mauricio Fernandini? A ver, ¿cuáles son los elementos que está poniendo sobre la mesa la Fiscalía para solicitarle al juez que los meta presos de manera preventiva mientras dure esta investigación? Bueno, aquí te lo contamos. Pero antes de comenzar, como siempre, no te olvides de darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esas prisiones preventivas. La audiencia de prisión preventiva contra la empresaria Sara Goray y el periodista Mauricio Fernandini continúa. Es bastante larga porque hay una gran cantidad de involucrados en el ya conocido caso El Fondo Mi Vivienda. Pero aclaremos, ¿qué se está discutiendo en este momento? No se está discutiendo el fondo del asunto, es decir, de lo que el Ministerio Público, la Fiscalía, acusa a Sara Goray y al periodista Mauricio Fernandini. Lo que se está discutiendo en esta audiencia es si se cumplen los requisitos necesarios, si están dadas las condiciones para que el juez Raúl Justiniano decida enviarlos con una prisión preventiva de 36 meses, es decir, 3 años, tanto a la empresaria como al periodista. ¿Cuáles son las causales? ¿Qué tiene o qué ha mostrado el Ministerio Público que sustente justamente este pedido de prisión preventiva? Vamos a analizar detalle a detalle los indicios que está presentando la Fiscalía para que ambos personajes sean detenidos. Pero hay que aclarar que no son los únicos personajes en toda esta trama de corrupción que ha involucrado no a una, sino a diversas instituciones del Estado. Empecemos con el caso de Mauricio Fernandini. ¿Qué tiene el Ministerio Público en su contra? Empecemos con la acusación directa. ¿De qué se le acusa al periodista? Se le acusa de haber sido un nexo clave entre los corruptores, la empresa, la empresaria que quería pagar coimas y los corruptos, los que querían recibir coimas justamente para la designación de funcionarios, no solo en el Ministerio de Vivienda, en el Fondo Mi Vivienda, sino en otras instituciones claves para designar funcionarios claves también en esos puestos para cumplir los intereses de la empresaria Sara Goray. Entonces, a Mauricio Fernandini se le acusa de ser un nexo clave entre dos organizaciones criminales, la supuesta organización criminal que lideraba Sara Goray y la supuesta organización criminal que lideraría Pedro Castillo. Mauricio Fernandini confesó ya que él hizo el primer contacto entre la organización de Sara Goray y la organización de Pedro Castillo. Él le escribió a Heiner Alvarado, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y le dijo muy claramente: Heiner, felicitaciones, tengo información sensible del Fondo Mi Vivienda. Y Heiner Alvarado directamente le dijo: bueno, ponte en contacto con mi jefe de asesores, Salatiel Marrufo. Ahí empezó la relación, pero ese es el fondo del asunto. ¿Qué tiene en su poder el Ministerio Público para solicitar justamente una prisión preventiva de 36 meses contra el exconductor de 20 lucas? Lo que tiene en su poder el Ministerio Público y que encontró en el allanamiento que se hizo en su casa es el documento de colaboración eficaz de Salatiel Marrufo, es decir, la colaboración que uno de los principales implicados en toda esta trama de corrupción da a la Fiscalía. La gran pregunta que se hacen en el Ministerio Público es por qué otro de los implicados, por qué Mauricio Fernandini tiene en su poder la declaración de colaboración eficaz de Salatiel Marrufo, probablemente uno de los implicados más importantes o uno de los colaboradores más importantes que en este momento tiene la Fiscalía. ¿Y por qué es importante? Porque no solamente desbarata o tira dedo a la organización de Sara Goray y al propio Mauricio Fernandini, sino que directamente Salatiel Marrufo declaró que en toda esta trama de corrupción estaría implicado el expresidente Pedro Castillo. Por eso la declaración de Salatiel Marrufo es clave justamente para unir a ambas organizaciones. Y Mauricio Fernandini, en su casa en San Isidro, habría tenido en su poder esta declaración según el acta de la policía que se levantó durante el allanamiento en presencia del Ministerio Público. Este hallazgo es muy importante para el Ministerio Público porque lo que sustenta la Fiscalía en este momento ante el juez Raúl Justiniano es que Mauricio
podría estar queriendo entorpecer el procedimiento al tener acceso justamente a documentación sensible que no debería poseer, porque según lo que está establecido en el proceso, solo puede tener acceso a la colaboración eficaz la defensa del propio colaborador eficaz, ningún otro implicado. Entonces, para la Fiscalía resulta más que sospechoso y preocupante que otro implicado tenga acceso a otras colaboraciones, por lo que están sustentando ante el juez que Mauricio Fernandini tendría interés de entorpecer todo el proceso de investigación. Y ojo con esto, porque es un dato fundamental que incluso puede haber tomado el juez para dar la primera orden de detención preliminar, que es un máximo de 10 días, y además va a ser un elemento significativo que puede considerar el juez para tomar la decisión si le da o no los 36 meses de prisión preventiva. Pero no solo eso. En el allanamiento que le hicieron en su vivienda también encontraron una denuncia policial que había hecho Mauricio Fernandini en su momento, donde denunciaba que le habían robado su billetera, su pasaporte y unos pasajes que tenía comprados para Punta Cana en el mes de marzo. Ojo, Punta Cana, República Dominicana. Sin embargo, este viaje nunca se concretó. Además, el Ministerio Público también encontró la cita que tenía Mauricio Fernandini para renovar su visa en los Estados Unidos en la embajada. Además, cuando él fue detenido justamente ese 7 de julio, se le encontró el pasaporte con los pasajes a los Estados Unidos. Aquí vamos con todo esto. No solo está el tema de intentar entorpecer la justicia y el procedimiento, dado que tenía en su poder la colaboración eficaz de Salatiel Marrufo, sino que para el Ministerio Público también había una clara intención de Mauricio Fernandini de viajar, sea a Punta Cana, República Dominicana, viaje que nunca se concretó, o también la posibilidad de viajar a los Estados Unidos, por lo cual estaba renovando su visa y comprando los pasajes. Esos son los principales argumentos que en este momento está poniendo sobre la mesa el Ministerio Público para decirle al juez Raúl Justiniano: oye, este personaje, este investigado, implicado en toda esta trama de corrupción, podría tratar de entorpecer la justicia, dado que tiene acceso a documentación sensible del proceso de investigación que no debería tener, y ha quedado demostrado que al menos ha tenido intención de viajar a otro país en medio de un proceso de investigación sumamente complejo. Sumado a eso, el Ministerio Público ya había señalado que Mauricio Fernandini había comprado una serie de propiedades con dinero que supuestamente habría venido por los pagos que le hacía Sada Goray, estos famosos montos por el alquiler de su vivienda y los bonos de éxito que también le entregó. Pero lo que señala el Ministerio Público para sustentar en principio la detención y posteriormente la prisión preventiva es que Mauricio Fernandini ha estado transfiriendo sus propiedades, sus inmuebles a su hermana, lo que mostraría también una actitud de desarraigo justamente de sus propiedades, o de no querer que estas propiedades que él consiguió, que él habría conseguido con dinero de una de las organizaciones criminales, se vean afectadas en la investigación que tiene ahora el Ministerio Público en contra de Sada Goray. En el caso de Sada Goray, cuando ella fue detenida también el 7 de julio en el aeropuerto y luego fue llevada en compañía de su abogado al Hotel Costa del Sol en el propio aeropuerto, donde ella ya tenía reservada una habitación, bueno, lo que encontraron fue principalmente una cédula de identidad de República Dominicana. Ella ya tenía una identificación en este país con una dirección exacta e incluso una cédula que le permitía hacer negocios en este país, lo cual ya para el Ministerio Público resultó sumamente llamativo. ¿Por qué? Porque ella también ya tiene residencia en otros países. Ella tiene residencia en los Estados Unidos, específicamente en Tampa, Florida. Así que ya para el Ministerio Público esto ha sido mucho ruido. Tenía una identificación de República Dominicana y además tenía residencia en los Estados Unidos, y además de eso tiene una residencia en Trujillo y otra residencia en Lima. ¿Por qué este tema es importante? Porque uno podría decir finalmente es una empresaria con millones de soles o millones de dólares, evidentemente para comprarse y pagar toda una institución como el Fondo Mi Vivienda. Así que puede ser normal que tenga propiedades. Pero un momentito. Aquí, para el caso específico de la prisión preventiva, lo que señala el Ministerio Público es que ella, al tener muchos lugares de residencia, pues no tiene una residencia fija, lo que hace mucho más complejo su investigación y todo el procedimiento en su caso. Es decir, al no tener una residencia fija, el arraigo es mucho más difícil de demostrar para la defensa de Sada Goray, y la posibilidad que ella fugue
y deje colgado todo el proceso es mucho mayor. Es algo que tendrá que demostrar y sustentar evidentemente el Ministerio Público también ante el juez. Pero hay que recordar que ya un colaborador eficaz había adelantado y revelado al Ministerio Público, a la Fiscalía, que Sada Goray tenía la ciudadanía de República Dominicana. Y no solo eso, sino que ella, para intentar evadir a la justicia y no tener ningún problema con la justicia en nuestro país, estaba buscando justamente otorgarle y extender la ciudadanía a sus familiares, a su pareja sentimental, incluso a su propio abogado. Es decir, ya había esta colaboración que había dado este colaborador al Ministerio Público, y el Ministerio Público, cuando hace el allanamiento de su cuarto de hotel, cuando llega a nuestro país el 7 de julio, encuentra justamente la cédula de residencia en República Dominicana de Sada Goray, confirmando lo que ya había dado justamente este colaborador. Pero también se recoge en el documento del Ministerio Público un pedido que hace ella solicitando información sobre qué pasaría si ella pierde la residencia fiscal en el Perú y le mandan sugerencias de residencias fiscales en Panamá, en Paraguay, en Portugal, y además le hacen saber que ya obtuvo la residencia fiscal en Uruguay. Esto es muy importante porque ella quería mudar en todo caso sus negocios, o saber qué pasa si abre negocios en estos países y sale justamente del Perú. Entonces, todo lo que hemos mencionado en el caso de Sada Goray tiene que ver con el peligro de fuga, dado que no tiene arraigo, dado que tiene muchas viviendas, dado que tiene incluso intentos de establecer sus negocios en otros países fuera del Perú. En cuanto al tema de obstaculización a la justicia, el Ministerio Público tiene una enorme preocupación que está llevando al juez Raúl Justiniano. Es la larga relación que tiene con algunos de los implicados, como su ex esposo y prófugo en este momento, Luis Mesones Odar, también implicado en toda esta trama de corrupción, y además su abogado Ítalo Arbulú. La Fiscalía señala que no solamente está la larga relación que tiene con ellas, las conversaciones que ha tenido con estos personajes, sino también que ha conversado con ellos fuera del país. Entonces, para el Ministerio Público, la empresaria Sada Goray, la cabeza en su momento de Marca Group, que se vio beneficiada con toda esta trama de corrupción, no tiene un arraigo en nuestro país, podría fugarse en cualquier momento, ha intentado sacar a sus empresas o su residencia fiscal de nuestro país y llevarlo a otros países, y además puede obstaculizar la justicia porque tiene una larga relación con otros implicados como su ex esposo o su abogado. Esto es importante porque son los argumentos principales, además de otros, que está exponiendo la Fiscalía ante el juez. Así que vamos a ver la decisión que toma el juez Raúl Justiniano. Las audiencias son largas, aún están en proceso. Sin embargo, el Ministerio Público está solicitando en ambos casos de Mauricio Fernandini y Sada Goray 3 años, 36 meses de prisión preventiva. ¿Cuál será entonces el futuro de la empresaria y del periodista? Pues lo sabremos más adelante.